Iniciar grabación. Sí, 1, 2, 3. Ahí está grabando. Listo. Ahí está grabando. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, Sí, señor. profe. ¿Sí? ¿Y me Sí, escuchan señor. bien? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí me escuchan más claro que ayer, por ejemplo? Listo. Sí. Sí, entonces ustedes Sí, tenían el señor. segundo ejercicio acá de un transformador monofásico que tiene 1000 espiras en su devanado primario. El primario quiere decir que eh, esas 1000 espiras quiere decir que está conectado por el devanado primario y 250 espiras por el devanado secundario. Bien. Y se usa como transformador elevador. Se usa como transformador elevador. Bien. Aquí, ay, no me acordé, aquí hay creo que un pequeño error, porque de más que el transformador, bueno, el devanado primario debe ser, si es un transformador elevador, el devanado primario debe ser de 250 espiras, ¿sí? ¿Por qué? Mírenlo. Porque eh, la tensión, ¿sí? La tensión en el secundario se está alimentando por 127 voltios. Si es un transformador elevador, quiere decir que por la otra bobina debe salir más voltaje. Bien, y me había dado cuenta de ese error y no lo corregí antes. Ahorita al final lo corrijo. Bueno, entonces, el devanado primario, o mejor dicho, la tensión primaria sobre la tensión secundaria es igual al número de espiras por el primario sobre el número de espiras por el secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es directamente proporcional. La tensión está directamente relacionada con el número de vueltas que tenga esa bobina. Entonces, por eso el devanado eh, primario debe ser, ¿sí? Mire que se está alimentando a 127 voltios, debe ser el de menos espiras. ¿Listo? Entonces, eh, me disculpan ahí, sí, porque el ejercicio no está bien planteado, me acabo de dar cuenta, pero hagámoslo, hagámoslo. Ojo porque la corriente sí es inversamente proporcional. Esto también, en esta igualdad tenemos que la corriente por el secundario, ¿sí? O que el número de espiras por el primario o la tensión por el primario también se puede decir es igual a o es inversamente proporcional a la corriente, ¿sí? Por eso están en posiciones inversas, ¿listo? Miremoslo acá en esta fórmula, de hecho se ve mejor, mírenla acá. La tensión por el primario con respecto a la del secundario, ¿sí? Es inversamente proporcional a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor tensión, menor corriente. Eso es realmente lo que quiere decir. Entonces, planteándolo así, ¿sí? Planteándolo así, yo voy a borrar acá y voy a reemplazar valores. Bueno, dice que se alimenta a una tensión de 127 voltios, 60 hercios, que es la frecuencia nominal de la red, y la corriente que circula en el secundario a la carga es de 15 amperios. Entonces nos piden calcular el devanado en el secundario, ¿sí? El voltaje del devanado en el secundario y la corriente en el devanado del primario. Eh, entonces, ¿qué nos da el ejercicio? Nos da el número de espiras, ¿sí? Ya les dije acá que este sería el secundario, el número de espiras por el secundario sería N1 sobre N2. Si yo reemplazo eso acá, ¿sí? Voy a encontrar que el 1000 va aquí abajo, ¿listo? Y 250, que sería el número de espiras de
del primario va aquí arriba. ¿Listo? Ahora bien, esperen un momentico, que aquí nuestros compañeros lo resolvieron. Yo verifico una cosa. Foto, bueno, tal. Aquí lo hizo Patarroyo, por acá también lo hizo Helmond. Helmond creo que lo hizo, lo compartió aquí. A ver, pero entonces la letra está muy pequeña. N1000. Mire, hagámoslo así, para que usted, y a veces los errores también nos llevan a entender las cosas. Nos dice que es un transformador elevador, ¿cierto? Un transformador elevador. Entonces, si yo digo que es un transformador elevador, la división M me tiene que dar menor que uno. Es decir, si yo cojo N1 y lo divido sobre N2, me tiene que dar menor que uno. Miren, miren acá que N1, lo está diciendo acá, es de 1000 espiras. N1 es igual a 1000 vueltas sobre N2, pues N2 es de 250 espiras. Miren que este resultado me va a dar, ¿cuánto? 4, ¿cierto? 4 es mayor que uno. 4 es mayor que uno. Por lo tanto, no es un transformador elevador, es un transformador reductor. ¿Listo? Entonces, para no confundirlos y para no darle tantas vueltas, eh, miremos, cambiemos acá de que este transformador es más bien reductor. ¿Listo? Reductor. ¿Les parece? Es Profe, que, qué pena ahí. sí, no, tranquilo. Yo lo hice inverso y me dio 0,25, que daba que era reductor el transformador. Me repite un poquito más de los que está lloviendo, no le alcanzo a escuchar. Yo lo hice inverso, la fórmula. NS, arriba, lo que usted hizo lo hice inverso y Sí, me dio 0,25, cero coma que veinticinco. da, que da a Ajá. entender que es reductor, ¿no? O sea, 250 sobre 1000. Claro, mire, y aquí lo dice la fórmula. Le dio 0,25. Sí. Sí, Lo que quiere decir que en ese caso sí sería un transformador elevador. Sí. Pero si yo lo tomo así exactamente como me lo está diciendo el, el ejercicio, sí, es un transformador reductor porque me da 4. Y 4 es mayor que uno. Obviamente. 0,25 es menor que uno. Entonces, o bien digo que es un transformador reductor o lo hago hacia la inversa como tú lo hiciste y en ese caso sí sería elevador. Sí, sí sería elevador. Entonces, eh, me queda más fácil cambiarlo de que es reductor. A ver, por el secundario de 15 amperios. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, para no enredarlos porque de pronto los puedo enredar. Dejemos este ejercicio para mañana, yo lo rectifico y me disculpan ahí el error porque sí está mal planteado. Pero nos dimos cuenta del error y mire que eso también es válido, ¿sí? No, no comemos entero. ¿Sí? Este transformador no, ya se les demostré, no es un transformador elevador, es un transformador reductor. ¿Sí? Y también estos 15 amperios nos por el secundario debería ser mucho más grande. ¿Sí? Debería ser mucho más grande porque realmente el primario va a ser el de menos espiras. Y lo dice ahí, ¿no? N1, ¿sí? O la tensión en el primario
acá, la tensión del primario sobre la tensión del secundario es directamente proporcional con el número de vueltas, ¿sí? Entonces, y si reemplazamos nosotros valores, miren que no da, pero verá. Entonces, reemplacemos valores, 1000 espiras, eh, está diciendo aquí que en el primario, 1000 espiras, sobre el secundario que es 250 espiras, 250 espiras. Esto nos da 4, es un transformador reductor. Ahora, dice, la tensión que es por donde se alimenta, ¿sí? Que por donde se alimenta es 127, no tiene sentido, ¿sí? 127 sería la tensión en el primario y nos piden calcular la tensión en el secundario, o sea, la X. Si yo lo hago así y despejo X, si yo despejo por acá X, X me va a quedar igual, lo paso para acá, X sería igual a 127 por la división de 250 sobre 1000, ¿sí? Porque paso la X para acá, paso 1000 sobre 250 para el otro lado de la igualdad, pero tengo que pasarlo al contrario, ¿sí? Tengo que cambiarles el orden. Y se van a dar cuenta que ese 127 va a ser una tensión, si ustedes aplican esta fórmula, esa multiplicación y esta división, se van a dar cuenta que va a dar menos de 127. Comprobémoslo. Mire que también los errores muchas veces lo llevan a uno a entender. Mire, 127 por 250 dividido 1000, que es 0,25. Da 31,75. ¿Listo? 31,75. O sea, usted, los que lo hicieron, porque yo vi algunos, 37,5 es. Sí, 31,75. 31,7 pues. Sí, a mí me dio tal cual Voltios. 31,75. Sí, voltios. Si ven que por el primario se le están metiendo 127 y por el segundo están saliendo 31,7 voltios, entonces no es un transformador elevador. ¿Listo? No es un transformador elevador. Entonces yo voy a corregir el problema para mañana rectificarlo y más bien continuamos con la clase para no confundirlos más. O tal vez de esa manera entendieron un poco la relación de transformación. ¿Les parece? Y les pido 1000 disculpas nuevamente. Ya me había dado cuenta del error hace rato en otra presentación y no la corregí. De hecho, voy a aprovechar para corregirla de una vez antes de... Sí. Entonces, yo puedo poner acá más bien que es un transformador para no darle tantas vueltas, ¿no? Reductor. Listo. De esa manera, para los que hicieron el ejercicio, está bien. ¿Listo? Y terminémoslo, ya que lo corregí de una. Terminémoslo. Ya hallamos el voltaje en el secundario, ¿no? 31,7, voltaje en el secundario, 31,75 voltios. ¿Correcto para los que lo solucionaron? Ahorita vuelvo Sí, y les está comparto la. correcto, correcto. Sí, señor. Listo. Mira que, Ingeniero, alguien señor, quiere ingresar a la clase. Alguien quiere ingresar. ¿alguien quiere ingresar? Vamos a ver. Claro, con mucho gusto. A Elmon y Johnny. Listo, muchachos. 21. Eso, yo. Ya cumplí el récord que no. Esto es menos de 20. Ahora nos piden la corriente por el primario. La corriente por el primario, entonces, volvemos y aplicamos lo que es la relación de transformación. En este caso, nosotros necesitamos esta relación, voltaje del primario sobre voltaje del secundario, es igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Si ven que son inversamente proporcionales, eso es lo que quiere decir. Entonces tengo el voltaje en el primario, 127.
Voltaje en el secundario 31,75. Igual a la corriente en el secundario que es 15 amperios, ¿sí? Sobre la X, vea. ¿Sí? Si yo despejo la X por acá, X va a quedar igual a 15 por la división. Permite que la división ya no va a ser 127 sobre 31,75 porque estoy Sería, despejando la X que está dividiendo. Entonces tengo que ponerla al revés. 31,75 sobre, pero ¿por qué me está haciendo eso? Sobre 127. ¿Listo? Eso me da, ya lo hacemos aquí en la calculadora, vamos a ver si a los muchachos que resolvieron les quedó bien, y si no, pues les sirve para los que no han resuelto todavía. Entonces sería 15 tres por, punto abro setenta y cinco. paréntesis, para diferenciar las operaciones, 31,75 dividido 127. ¿Es correcto? Y eso me da Sí, 3,75 amperios. 3, 3,75 amperios. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí les dio a todos igual? sí, sí, sí. sí, señor. Entonces, borro acá la X, que sería la corriente en el devanado primario, y P es igual a 3,75 amperios. ¿Listo? Ay, ¿que para qué También lo, sirve eso, ingeniero? Que no sé qué. Pues eso sirve para calcular el fusible del transformador, ya sea por alta, casi siempre se coloca es por alta, ¿no? Que por baja. Y mírenlo acá, si nosotros reemplazamos valores, vamos a reemplazarlo, ahorita sí que tenemos, eh, tensión por donde se alimenta 127 sobre 31,75, que sería el voltaje en el secundario, es igual a la tensión a la corriente en el secundario, que sería 15 amperios, miren, sobre, tensión en el secundario sobre la corriente 3,75 en el primario. ¿Listo? A mayor tensión, menor corriente. ¿Listo? Venga, les borro aquí para que ustedes lo vean mejor. Estos son los valores que representan tensión en el primario sobre tensión en el secundario es igual a corriente del secundario sobre corriente en el primario. ¿Sí? Miren que la corriente está dividiendo. Esto sería igual a 127 sobre 31,75 voltios, igual a 15, que es la corriente en el secundario, a 15 amperios sobre 3,75, que es la corriente en el primario. A mayor tensión, menor corriente. Es lo que nosotros llamamos inversamente proporcional. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Esto de relación de transformación. Sí, señor. Listo. Si no, pueden repasarlo. una interferencia en la llamada. Voy a volver a marcar, ¿listo? Sí, puedes volver a entrar, tranquilo. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las partes del transformador? O las pérdidas, digo. Las pérdidas en esta máquina. Nosotros tenemos pérdidas porque estas máquinas o ninguna máquina eléctrica es ideal, ¿sí? Hay siempre unas pérdidas. Estas pérdidas se dividen en dos, en pérdidas magnéticas y en pérdidas eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Que
por el efecto magnético y los ciclos de histéresis por corrientes de Foucault, también le llaman corrientes parásitas, ¿sí? Pérdidas en el hierro, también se le llaman. Ese circuito magnético que lo completa el entrehierro causa unas pequeñas pérdidas, tampoco es la gran cosa, pero sí pueden llegar a aumentar por el circuito magnético, ¿listo? Entonces, ya vamos a ver cada una de ellas, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, unas son pérdidas magnéticas que prácticamente tienen que ver con el entrehierro, con el núcleo, y las otras son las pérdidas eléctricas que tienen que ver con la resistencia del cable con la que está hecha la bobina y por reactancias de dispersión. Por eso, y mirando esta gráfica, miren que yo tengo aquí la eficiencia del transformador en el eje Y, tengo el factor de carga, que quiere decir qué tan cargado está el transformador. ¿Sí? Si yo, ¿qué pasa? Si yo no cargo bien el transformador, es decir, si el transformador es de 75 kVA y yo apenas lo cargo con 10 kVA, eh, 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 me va a causar unas pérdidas o la eficiencia me va a causar unas pérdidas muy grandes y la eficiencia también va a ser muy reducida, apenas de un 25 o, o menos por ciento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ojo muchachos, que no es beneficioso dejar muy descargado un transformador, ¿sí? Un transformador, para que su eficiencia sea la mejor, mírenlo acá, debe estar cargado por lo menos a más del 60% de la capacidad del transformador. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Si ustedes miran la línea azul, esta línea azul es la eficiencia del transformador. Un transformador es muy eficiente como un 70% de su carga, ¿listo? De hecho, al 100% todavía sigue manteniendo su eficiencia, ¿sí? Muy, muy bien. Pero si yo lo dejo muy bajito, ¿sí? Si yo lo dejo apenas muy cercano a- al 10%, al 20%, voy a tener muchas pérdidas, ¿sí? Mucho calentamiento del núcleo y no es beneficioso tener. Usted dirá, no, pues que la máquina trabaja más relajada. Al contrario, pierde eficiencia. ¿Listo? Y va a consumir una gran cantidad de energía que se va a ver reflejada en la factura. Nos pasó en un proyecto con un transformador, de hecho, bastante grandecito que se construyó para un conjunto residencial o un campamento que teníamos en el Quimbo, ¿sí? Y, y dejaron el transformador muy sobredimensionado. ¿Y qué tocó hacer? Las habitaciones de nosotros los técnicos no tenían aire acondicionado, entonces tocó colocarle aire acondicionado a todos los técnicos. A la final terminamos beneficiados, ¿sí? Es decir, tocó meterle más carga porque estaba muy descargado, demasiado sobremencionado el transformador y o era eso o cambiar a un transformador más pequeño, ¿sí? Y usted sabe que pues cambiar a un transformador más pequeño pues aumentan los costos. Tras de eso, dejan evidencia también de que fue mal dimensionado ese transformador. Entonces, bueno, son trucos que tienen los ingenieros electricistas también para tapar ciertos errores. ¿Sí me hago entender, muchachos? No sé si me hago entender. Sí. Sí, señor. Entonces, vamos a ver cada una de esas pérdidas. Las pérdidas por histéresis, de hecho, este concepto lo tocamos en instrumentación, pues son las pérdidas, sí, por magnetización. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a leer un poquito porque realmente el concepto es un poco enredado. Yo voy a tratar de explicarlo lo más, eh, lo más fácil posible. El proceso de magnetización y desmagnetización descrito anteriormente provoca calentamientos en el material que indican disipación de energía. ¿Sí? O sea, si a nosotros se nos calienta la máquina, es porque esa energía que se está utilizando para calentar la máquina se está perdiendo. Son pérdidas.
Estas pérdidas se deben a la diferencia entre la energía transferida al campo durante la magnetización y la que se devuelve en la desmagnetización. Se ha demostrado que el valor de estas pérdidas coincide con el área encerrada en el contorno del ciclo de histéresis. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que quiere decir acá? Sí, la onda alterna, sí, pues pasa por cero y en algún momento el campo magnético se comporta igual, se magnetiza y se desmagnetiza. ¿Cuántas veces por segundo? 60. 60, muy bien, ¿sí? 60. A la misma frecuencia de la red. Entonces, ¿qué va? ¿Qué pasa? Que aquí se está magnetizando y para abajo se está desmagnetizando, ¿sí? El material con el que está hecho el núcleo no es capaz de responder exactamente a la velocidad con la que se está, porque son 60 veces por segundo, ¿sí? Entonces ese retraso, ¿sí? Es lo que se le llama histéresis, ¿listo? Y tiene que ver con el área de estas dos curvas, con toda esta área, ¿listo? Entre más pequeñita sea esa área, es porque el material responde muy bien a la magnetización y a la desmagnetización. ¿Listo? Aquí lo dice abajo. Este ciclo de histéresis se obtiene, por ejemplo, en el núcleo de los transformadores, ya que funciona con una excitación sinusoidal, es decir, con unos valores de tensión y corrientes alternas o sinusoidales también se le llama. Bien. Eh, ¿Cómo mejoran esos, o mejor dicho, qué hay que tener en cuenta para que no se pierda tanto el material, o para que no haya tantas pérdidas por histéresis, el material con el que está hecho el núcleo? ¿Listo? A veces se oxida, por eso es que se hacen plaquetas, ¿sí? Pero bueno, eso tiene más importancia en cuanto a las corrientes de Foucault, que también se le llaman corrientes eh, parásitas, ¿sí? Y vamos a leer un poquito. ¿Qué pasa? El núcleo también tiene otro comportamiento. Las pérdidas por Foucault o por corrientes parásitas se deben a las corrientes inducidas sobre el material ferromagnético. Acuérdense que un campo magnético variable, produce una corriente también, a su vez, en el núcleo. ¿Sí? Y nosotros no queremos corriente en el núcleo. Nosotros queremos corriente en las bobinas, pero en el núcleo no. Como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable con el tiempo. Dichas corrientes residen también en los nombres de corrientes parásitas o de remolino. Si el material magnético es aislante, como es el caso de las ferritas, estas pérdidas son nulas. ¿Listo? Entonces, miren, ustedes no sé si han visto, aquí está, que el núcleo está hecho por entrechapas, chapas aisladas entre ellas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo hago el núcleo macizo? Esa corriente inducida que va a estar circulando en el núcleo va a ser mucho mayor. ¿Listo? Se me va a calentar más el núcleo y voy a perder mucha más energía, que es lo que quiero evitar. ¿Y cómo lo evito? O haciendo un núcleo igual de grueso, pero de láminas, ¿sí? Como de chapas. Por eso los dos dibujos. Bien. Entonces, varias corrientes inducidas de valor reducido son pérdidas en potencia. La W siempre quiere decir potencia, ¿sí? O W es potencia de Foucault muy pequeñas. Bien, ¿hasta ahí entendido? Esas son las pérdidas magnéticas. Pérdidas, entonces para que acuerden, pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parasitas. Cuando se repara un transformador, estas pérdidas suelen aumentar, porque casi nunca, muchas veces para reparar el transformador hay que desbaratar el núcleo. Y esas entrechapas suelen doblarse en un poco y casi nunca quedan pues como nuevo, ¿no? Como salido de fábrica. Entonces, por eso cuando se repara un transformador hay que hacerlo pasar por la electrificadora para comprobar con el protocolo de pruebas de que las pérdidas estén dentro de un rango aceptable. Pero que va a quedar como nuevo, eso no queda como nuevo. ¿Listo?
No sé si alguien ha tenido la experiencia en ese sentido. Muchachos, ¿preguntas? Aquí estamos aprendiendo máquinas y máquinas ya tiene su, 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 su ciencia, ¿sí? Sé que para algunos son temas nuevos y todo, pero en algún momento todos hemos sido nuevos, todos hemos tenido que aprender cosas nuevas. No se me asusten. Aquí pues están las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre, ¿sí? Se deben a determinadas, ojo que ya estamos pasando a pérdidas eléctricas. Entonces ya estamos hablando de las bobinas, ¿listo? Ya no del núcleo, de las bobinas. Entonces, estas pérdidas se deben a las características de los embobinados. El material tiene una resistividad mayor que cero. El cobre siempre, aunque es muy buen conductor, siempre va a tener una pequeña resistencia. Se está representando acá. Sí, venga, sí, la resistencia y la reactancia. ¿Listo? Y debe existir una separación entre espiras. Pues también por la separación entre espiras hay una dispersión del flujo magnético. ¿Listo? Entonces, las pérdidas Ingeniero, por no resistencia, sé, no sé si es tarde, pero alguien más quiere entrar, ahí está escribiendo. sí, qué bueno. Ah, no. Disculpen. No, por aquí no lo veo. De pronto que a veces me suena y yo pongo atención. Bien. Entonces, las pérdidas por resistencia al material usado, que casi siempre es cobre, algunos están hechos de aluminio, pero realmente casi todos es de cobre, tiene una resistencia. La corriente que pasa por esta resistencia provoca pérdidas de tensión, ocasionando fuerza electromotriz y pérdidas de energía que calienta los devanados. Bien. No los voy a complicar con tanta fórmula. Lo importante es que ustedes sepan los fenómenos y que tampoco hay que, por eso se trata de dejar muy juntas las espiras, ¿sí? La separación en espiras, que son estas pérdidas de reactancias por dispersión, la separación entre las espiras y entre capas de la bobina y entre las propias bobinas y el núcleo, permite que se desarrollen líneas de flujo magnético fuera del núcleo que se cierran a través del aire. ¿Listo? Es decir, no todo el campo magnético se logra concentrar en el núcleo. Parte de ese flujo va por el aire y pues no es lo ideal, ¿listo? Porque para eso tenemos el núcleo. Estas líneas de flujo se originan por las fuertes corrientes de carga del transformador. Bien. Entonces, aquí están las pérdidas en el hierro, definido por esta fórmula. Vean que no es una fórmula llena de cosas difíciles. Aquí hay un factor de 2,2, que siempre es una constante, la frecuencia al cuadrado, que son 60 Hz, el campo magnético al cuadrado, ¿sí? Y el espesor. ¿Listo? Aquí está resumido. Lo bueno es que está el problema solucionado. Aquí hay un problema planteado. Quiero que lo repasen ustedes en la casa, pues para no hacer aburridor aquí y si tienen alguna duda, mañana lo manejamos. ¿Listo? Entonces, miren, pero sí les voy a explicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, las pérdidas en el hierro PF, aquí lo dice, pérdidas por corrientes de Foucault, ¿sí? Se dan en vatio por kilogramo. ¿Por qué vatio por kilogramo? Porque es el núcleo pesa o está hecho de material ferrita, ¿no? Entonces, por cada kilogramo, ¿sí? ¿Cuánto vatiaje o cuánta potencia se pierde? F es la frecuencia, que siempre va a ser la frecuencia de la red. Aquí el ejemplo compara dos frecuencias, la de 50 y la de 60 Hz. Se van a dar cuenta que a qué frecuencia hay más pérdida. ¿Listo? Bmax es la inducción máxima en Gauss. ¿Listo? Y delta es el espesor de la chapa magnética. ¿De cuál chapa? De esta que vimos acá. El espesorcito de esta chapa. De una sola chapita. ¿Listo? Que suele ser muy pequeña. Y está dada, ¿sí? En milímetros, de hecho, por lo delgada. Entonces tenemos el ejemplo acá, para que usted lo entienda. Aquí yo quiero que le pongan bien cuidado. Trátenlo de desarrollar. En la presentación está desarrollado. Estos ejemplos sí están bien.
Tenemos un transformador que trabaja a una frecuencia de 50 Hz. Se suele instalar en Europa. En Europa se maneja la frecuencia de red a 50 Hz con una chapa magnética que tiene un espesor de 0,35 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, y una inducción magnética de 1 Tesla. ¿Listo? O un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Lo vamos a conectar a una red de 60 Hz de frecuencia. ¿Cuáles serán las pérdidas en el hierro conectado a una red de 50 hercios? ¿Y cuáles serán las pérdidas en el hierro conectado a una red de 60 hercios? ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues hombre, aplicar 2 veces la fórmula. ¿Listo? ¿Qué se le cambia a la fórmula en las 2 veces? La frecuencia. La frecuencia al cuadrado. Entonces, como aquí ya está solucionado, aquí ya están las respuestas, las pérdidas de potencia de vatio por kilogramo para 50 Hz es de 0,673 vatios por kilogramo. ¿Listo? Casi un poquito más de la mitad de un vatio. ¿Listo? Por kilogramo. Ojo. Entonces habrá que pesar, si yo quiero saber el total del núcleo, pues habrá que pesar el transformador. ¿Listo? Y multiplicarlo por esto. El núcleo del transformador. Y miren que las pérdidas a 60 Hz es de 0,970 vatios por kilogramo. Casi un vatio, ¿no? Y los núcleos suelen ser pesados, ¿sí? Suelen pesar bastante. Entonces podemos estar hablando de 60, 70 vatios si el núcleo del transformador pesa 60 o 70 kilos. ¿Me hago entender, muchachos? Ahí es el que se quiere conectar. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo llegaron a los resultados? Aplicando esta fórmula. Los invito a que la comprueben. No tiene nada de especial, no hay una derivada, no hay una integral, no hay ni siquiera una raíz cuadrada. ¿Sí? Hay un elevado al cuadrado, ¿no? Que eso se lo hace la calculadora. ¿Listo? Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Quisiera que les resolviera una parte de la fórmula, o sea, una fórmula para que ustedes hagan la otra, o ustedes pueden cambiar los valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago más gruesa la chapa? ¿Sí? ¿Qué pasa si altero la frecuencia a 25 Hz, por ejemplo? ¿Sí? ¿Será que aumentan las pérdidas? ¿Será que bajan? Bien. Mire que y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué en Colombia no escogimos 50 Hz? Pues, la verdad, no lo sé. Listo. Tiene algo que ver con la estandarización, en algún momento me lo explicaron, pero no lo tengo claro. Listo. Pero miren que siempre hay una buena diferencia, ¿no? De 0,67 a 0,97 hay 30 puntos. ¿Listo? Entonces, sí incide la frecuencia en las pérdidas en el hierro de un transformador o en el núcleo de un transformador. ¿Hasta ahí entendido? Esas son las pérdidas por Foucault. Las pérdidas por histéresis se calculan de esta forma. Miren que es otra fórmula un poco fácil, ¿sí? Tampoco es difícil. Yo quiero que ustedes entiendan el concepto. pH, que sería pérdidas por histéresis, también en vatio por kilogramo, porque aquí estamos trabajando sobre el núcleo, la frecuencia que se da en Hertz, la B más que la inducción máxima en Tesla y el coeficiente de cada material. ¿Qué quiere decir este KH? El coeficiente de cada material, pues tiene que ver con el material con el que está hecho el núcleo. Entonces, miren, en el ejemplo está claro. Tenemos un transformador que trabaja a una frecuencia de 50 Hz con una chapa magnética de inducción de 1,2 Tesla o 12.000 Gauss. Acuérdense que un Tesla vale 10.000 Gauss, 1,2 Tesla vale 12.000 Gauss, conectado a una red de 50 Hz de frecuencia. El peso del núcleo del transformador es de 3 kilogramos
cuáles serán las pérdidas por histéresis del núcleo magnético si el coeficiente de histéresis tiene un valor de 0.002. ¿Listo? Entonces, aquí con el coeficiente es n, ¿y qué le dice a 1? O esta n, ¿qué va a valer? Esta n, tengan cuidado, que es la potencia a la que está elevada la inducción máxima en teslas, ¿sí? Dice, n va a valer 1,6 si la inducción máxima es menor que un tesla. ¿Listo? Bien. Y va a valer n2, o n va a valer 2 si la inducción máxima en teslas es mayor que 1. ¿Listo? En este caso, como la inducción magnética es de 1,2 tesla, pues nuestra potencia o n, a lo que se va a elevar la inducción máxima, nos va a valer 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta a la hora de ustedes tirar y resolver este ejercicio. ¿Cuánto da? Aquí ya está la respuesta. ¿Listo? Las pérdidas por histéresis en el núcleo magnético, si el coeficiente de histéresis tiene un valor de 0.002, ¿sí? Es igual a 0,144 vatios por kilogramo. Como el núcleo pesa 3 kilogramos, multiplican esto por 3 y les da 0,432 vatios, ¿no? En total. O sea, se está perdiendo casi medio vatio en ese núcleo de ese transformador. ¿Bien? ¿Entendidos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Listo. Bien. Los invito a que hagan el ejercicio, ¿listo? Y comprueben estos resultados. Eso los ayuda a entrenar y a irse familiarizando con esta terminología y quién sabe, de pronto en algún momento les salgan en algún examen de ingreso a alguna empresa o les sirva para mantenimiento, ¿listo? O para calcular algún mal comportamiento de un transformador, para que de hecho sepan que si un transformador está muy descargado, hay que meterle más carga, que está generando muchas pérdidas, eso se va a ver reflejado en la factura, ¿sí? Y muchos técnicos dicen, pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? Sí, el transformador está bien, de hecho está con bastante potencia y ¿por qué está llegando tan alta la factura? ¿Sí? Pues hombre, es porque lo tiene muy poquito cargado, puede ser. Pues puede que sirva. Bien, lastimosamente, pues ya algunos entraron a final de clase, la clase está quedando grabada. Para los que llegaron un poquito tarde, pues los invito a ver en el canal la clase. ¿Listo? Ya por último, la potencia y rendimiento de los transformadores, pues tiene que ver con las normas para transformadores, hablan de potencia nominal, se refieren a una potencia que es el producto de la corriente por la tensión en vacío. La potencia nominal es, por lo tanto, una potencia nominal que es la misma, ya sea, ojo, que se considere en el devanado primario o en el devanado secundario. Por cualquiera de los dedos de devanado y no confundirlo, es la misma potencia. ¿Listo? Y esa es la magia de los transformadores y esa es la importancia. ¿Listo? Porque si tuviéramos potencias diferentes, pues tendríamos unas pérdidas de potencia. ¿Listo? Y es lo que menos se quiere. Ya las pérdidas las repasamos. Sí se considera como un transformador ideal. ¿Sí? Potencia y rendimiento de los transformadores, como, a eso sí es muy importante para mantenimiento y eso sí lo hacen los técnicos. ¿Sí? En particular, en un transformador se tienen pérdidas en el núcleo y pérdidas en los devanados. ¿Cómo yo calculo esas pérdidas? Con la prueba de cortocircuito del transformador, me permite obtener las pérdidas a plena carga con los devanados. A partir de estas se pueden obtener para cualquier otro valor de carga. ¿Listo? La llamada prueba de circuito abierto, ¿sí? En el transformador permite obtener el valor de las llamadas pérdidas en vacío. De hecho, yo he realizado estas pruebas en los transformadores, ¿sí?
las pérdidas en vacío o pérdidas en el núcleo, ¿sí? Que como se mencionó consisten en dos partes, las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes circulantes o de Foucault. Eso se suele hacer con un equipo especial, ¿sí? Antes, bueno, la relación de esta formación era con un TTR, el aislamiento con un Megger, ahorita lo hacen con un equipo que se llama CP100, algo así. Básicamente lo que nosotros queremos, y lo van a ver ustedes, mañana lo repasamos, se puede hacer con batímetro, amperímetro y voltímetro. ¿Listo? Y con un autotransformador. ¿Sí? ¿Cuáles pruebas? La de circuito abierto en transformador. Yo quiero que a ustedes les quede el concepto aquí. ¿Para qué sirve una prueba de circuito abierto? Mañana lo vemos a profundidad, ¿sí? ¿Qué yo quiero determinar con una prueba de circuito abierto en el transformador? ¿Qué quiere decir circuito abierto? Ah, que el otro lado de la bobina, pues está abierta. ¿Listo? Simplemente no tiene carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué me permite determinar los ensayos en vacío? También se le llama a esa prueba de ensayo en vacío. Me permite determinar las pérdidas en el hierro, ¿sí? La intensidad en vacío, ¿sí? Y la relación de transformación. ¿Listo? La impedancia también, la potencia aparente en vacío también me la permite determinar y el ángulo de desfase o factor de potencia en vacío. Miren que para eso es que sirve la prueba. ¿Listo? Y quizás en algún momento ustedes lleguen a trabajar por transformadores en una subestación o en un sitio donde fabriquen transformadores, ojalá. Y si no, también sirve este conocimiento. Así se hace el ensayo en vacío, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, mañana lo repasamos. Y podemos nosotros determinar, tomando las lecturas de la tensión en el primario, la corriente en el primario, la tensión en el secundario, la potencia con el batímetro y la resistencia del cobre. ¿Listo? Con eso determinamos la potencia aparente en vacío y el factor de potencia en vacío. Miren que se hace con un autotransformador, un batímetro, un amperímetro, un voltímetro. Bueno, dos voltímetros porque el otro voltímetro se coloca en la otra bobina abierta. Y prueba de cortocircuito en el transformador, que ustedes dirán, no, pero vamos a quemar el transformador, nos lo vamos a tirar. No, se le inyecta una pequeña corriente, ¿sí? Se cortocircuita el otro lado de la bobina, como lo vemos acá, ¿sí? Y se inyecta una pequeña corriente, con ella, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar las corrientes nominales en los bobinados, las pérdidas en el cobre, es decir, las pérdidas eléctricas, ¿sí? Y las pérdidas en cortocircuito se determinan directamente en el batímetro conectado en el primario, ¿ok? Primario es por lo mismo, un autotransformador o fuente regulable, ¿sí? Con poquita tensión, obviamente no le vamos a meter la tensión nominal, porque ahí sí lo quemamos. Medimos la corriente de cortocircuito con un amperímetro y de esa manera tenemos nuestro esquema de montaje para ensayo en cortocircuito de un transformador. ¿Listo? Con un ejemplo también, mañana lo repasamos, ¿sí? Y vemos la aplicación de estas fórmulas. ¿Les parece? Muchachos, son las 10:01. Hemos dado por terminada la clase. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Más que gustado, les haya sido Profe, útil y se haya aprendido un poquitico más. ¿Qué más, Giovanni? profe, Ah, Giovanni, hombre, ¿cómo les ha ido? Me Bien. una preguntita, ¿qué es lo que hablar sobre las cuestiones de la matrícula y eso? Bueno, sobre la matrícula. Los valores nos quedaron con el 26,3%. 26,3%. Otra vez aquí a compartir la pantalla. Sí. Estábamos en 2.400.000, debido a eso, pues, subió a prácticamente a 3 millones. Para las personas que se matricularon, que prácticamente la pregunta más reiterada, que se matricularon el año pasado, ¿sí? Y que venían dando las cuotas desde el año pasado y están que las completa, ¿sí? No se va a subir todo eso, ¿sí? Solamente va a subir 280.000 pesos, pasa de 2.400.000 a 2.680.000.
Ya no todos los 3 millones, porque pues también hay que ser justos, pues disminuyen, digámoslo así, las utilidades, pero pues no quiero pegar ese golpe para las personas que han venido con la lealtad. Estos 3 millones aplican es para las personas que se matriculen nuevas a partir de hoy. Hasta hoy me pasaron esos valores la institución que nos respalda con certificados originales, ¿sí? Con certificados válidos ante el CONTE para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ya es como la preocupación más reiterativa. eh, y bueno, los que ya completaron, yo les voy a mantener el precio, pero los que les falta por completar, sí debo subir los doscientos Pero a mí ochenta mil pesos, que me de hecho es faltaban lo que me subió la 4.000 institución. pesitos, ¿no? Señor, Ay, a mí me faltaron 400. Me ha subido los 80 por esos 400. no, yo creo que nos damos la pela y lo mantenemos, ¿listo? Yo hablo más que todos los que están muy lejos, sí, que han aportado. Por ejemplo, hay personas que han aportado solamente la matrícula y 100 o 200.000 pesos más. También deben entenderme a mí que solamente estoy subiendo prácticamente eh, lo que subió la institución, ¿sí? Para las personas nuevas, y por eso saqué de nuevo la promoción y ajusté todos los precios, pues serán los valores de 3 millones de pesos. El Conte subió, miren todo lo que subió el Conte subió a 875.000, 876.000 pesos prácticamente. La ampliación quedó en 525.000 pesos. ¿Listo? Entonces, sí fue un golpe duro. Ustedes saben que subió el salario mínimo también 23,3%. ¿Qué pasa con las instituciones educativas? Las instituciones educativas suben eso como más 3 puntos, por eso ellos subieron 26,3%. Y pues yo me debo ajustar a eso porque no me voy de pérdida, ¿sí? Entonces, sé que es algo durito, sin embargo, miren muchachos, uno realmente tiene tres monedas en la vida, ¿sí? Las tres monedas de cambio que uno tiene es el dinero, ¿sí? El tiempo y el conocimiento. Si uno no tiene una de ellas y quiere conseguirla, debe utilizar las otras dos. ¿Listo? Si no tiene dinero, pues debe utilizar la moneda del tiempo y el conocimiento para obtener dinero. Si no tiene conocimiento, debe utilizar el dinero y el tiempo que, por ejemplo, le dedican a estas clases para obtener el conocimiento. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo esa explicación. Estoy tratando de ser lo más justo posible. Entiéndame a mí pues, que sí, subió el salario mínimo muy bien, pero eso golpea todo, ¿no? Golpea a otros sectores en la misma proporción. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Una pregunta más? ¿No? Nada Cualquier otra más, lo único pregunta es que por no me, interno. estaba presupuestado lo que tenía, ahora me toca buscar 300 caídos, 200 pesos más para la Conte. Para la Conte, sí. Para la Conte subió como 100.000 pesitos, 100.000 pesos más. Pasó de 165. 711.000, no, subió un poco más, como 700, como 150.000 pesos. 165. Pasó de 711.000 a 875.000. Sí. Pero bueno, muchachos, eso lo recuperan seguro que con la tarjeta y con los trabajos y con este conocimiento. Espero lo recuperen bien. Nos vemos mañana entonces. ¿Les parece? Sí, señor. Sí. A John, a Ramos, a Alexander, a Alejandro, a Anderson, a Helmut, a Carmelo, a Johnny, a José de Dios, a José María, a Giancarlos, Julio Pico, Sebastián, Judy Sam. Saludos por allá en San Juan de Lozada. Les agradezco mucho la asistencia. Nos vemos muy pronto. ¿Listo? Mañana. Juiciosos. Ya ahorita les subo la clase y vuelvo y comparto la presentación para los que no tienen. Voy a parar de grabar.